En este video les voy a ayudar con la tarea, pero solo un poco, porque no me gusta dar muchos spoilers. Comencemos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles. Mi nombre es Ismael y en esta ocasión les traigo una súper recomendación. Es una obra literaria que se llama Canek. Y Canek en mi país es sumamente importante. Canek ha traspasado el tiempo, además de que ha traspasado fronteras, porque es también muy conocido en muchos países en el mundo. Canek es un libro que suelen dejar incluso de tarea en algunos niveles educativos de mi país. Canek fue publicado en 1940 y su escritor fue el mexicano nacido en Mérida, Yucatán, Hermilo Abreu Gómez, que por cierto, Hermilo nació en 1894. ¿Qué podemos decir de Hermilo? Hermilo Abreu Gómez fue una persona que en mi país aportó muchísimo al arte. Hermilo no únicamente fue un escritor, también fue un crítico literario, también se dedicó a hacer periodismo, también fue catedrático. En fin, Hermilo hizo muchísimas cosas y todo le salía muy bien. Y dentro de todas sus obras literarias, la que sin duda es la más importante de todas, y ha atravesado fronteras por mucho, es Canek. Pero, ¿a qué género pertenece Canek? Bueno, podemos decir que son a dos géneros principales. Vamos a utilizar para estos dos la palabra corta, porque Canek es una obra literaria muy cortita. Incluso van a encontrar editoriales que llegan a tener hasta como 64 páginas. En sí es muy cortito. Así es que podemos decir que Canek entra dentro de lo que es una novela corta histórica. Siendo muy específico, sería novela corta histórica mexicana, ambientado precisamente en el suceso de rebelión que pasó en 1761. Más tardecito estaremos hablando en este video sobre ese punto. Ahora bien, ¿cuál es el otro género literario al que pertenece Canek? Sin duda es novela corta, poética, en prosa. Y aquí es donde quiero detenerme un poquito. Cuando vamos a una librería, ya sea física o si no compramos libros de manera electrónica y queremos comprar un libro de poesía, casi en la mayoría de los casos suelen vender la poesía en libros que vienen en verso. Pero la pregunta es, ¿la poesía solo se puede escribir en verso? La respuesta es no. La poesía se puede escribir tanto en verso como en prosa. Y precisamente Canek es el claro ejemplo de una novela corta, poética, pero en prosa. Así es que podemos decir que Canek pertenece a estos dos géneros. Ahora bien, antes de entrar de lleno a decirles la sinopsis o de lo que trata Canek, quiero aprovechar para tocar un tema que siempre vamos a tenerlo a la hora de decidir leer un libro. Siempre que leemos un libro, tenemos en sí una historia con ese libro. Algo sucedió que nos llevó hasta el punto de leer ese libro. Por ejemplo, es probable que tú hayas leído tal vez alguna saga cuando creíste que nunca la ibas a leer, pero toda la historia sucedió porque tal vez tuviste un amigo que le gustaba muchísimo esa saga y te estuvo dice y dice, mira, lee esta saga, no te vas a arrepentir. Vas a ver que cuando lo leas o leas este libro o esta saga, vas a tener un buen sabor de boca y vas a decir por qué no lo leí antes. En fin, al final de cuentas siempre va a haber una historia con cada uno de los libros que hayamos leído. Y yo quiero aprovechar para decir cuál fue mi historia con Canek, porque fue una historia que en realidad fue de las más peculiares que me han pasado. Déjenme se las cuento. Desde que yo tengo memoria, desde que leo, desde que voy a las librerías y empiezo a ver libros para ver cuál elijo, desde la primera vez que fui a una librería, yo
Estoy casi seguro que desde esa vez vi Canek. Si no me equivoco, vi Canek cuando fui a la sección donde están los clásicos de la literatura universal. Y ahí estaba, al lado de libros, por ejemplo, como Alicia en el País de las Maravillas, de Rebelión en la Granja, de 20.000 leguas de viaje submarino. Y ahí fue donde vi por primera vez a Canek. Yo no sabía qué era, me llamó la atención, lo agarré, vi portada, contraportada, dije, es de un mexicano y tiene libros en esta sección, dentro de los clásicos de la literatura, ¿no? Fue cuando descubrí que se trataba de un líder maya, que muchos lo consideran como un héroe maya, pero al final de cuentas lo dejé y me puse a ver otros libros. Y al último, ¿qué creen que pasó? Terminé comprando otro libro. Pues esa historia la viví con Canek por muchos años. Incluso a veces hay librerías que cuando tú entras, en la pura entrada hay una mesa de ediciones nuevas o libros que te recomiendan. Pueden ser también ofertas. Pues varias veces en librerías lo llegué a ver también en cuanto uno va entrando. Y lo agarraba, pero no lo compraba. Hasta que todo cambió cuando fui a la Feria del Libro de Tijuana. De hecho, fue el primer día de la inauguración de la última feria del libro que he estado en Tijuana. Cuando estaba en la feria, pasé por un stand y el stand era del Fondo de Cultura Económica, que por cierto salió un señor muy amable y me dice, ¿gustas pasar por tu libro? Es que estamos regalándole a todos un libro. Entro al stand y la verdad, mis ojos no vieron nada más de todo el bonche de libros que estaban ahí, más que el libro de Canek. En ese momento pensé, si no me lo llevo ahorita, que es gratis, nunca me voy a llevar a Canek. Y pues esto me indica entonces que ya que me lo voy a llevar, tengo que llevármelo y tengo que leerlo. Y esa fue la historia con Canek. Me lo llevo, ese mismo día lo leí, y en el momento en que lo leí, en ese momento dije, ¿por qué me esperé tanto tiempo, tantos años, para leer a Canek? Se me hizo un súper libro. Canek es de esos libros que yo he leído que me pasa así, que lo leo y digo, esta es una de las razones por el cual vale la pena leer. Hay tantas cosas poéticas en el libro de Canek. La manera en cómo Hermilo Abreu escribe su prosa, el conocimiento del tema del que se está hablando. Es un libro que tiene muchísima arte. Es un libro que cuando lo terminé de leer, ya lo había leído 3 veces, porque leía como unos, no sé, unos 3 párrafos, 4, y me gustaba tanto lo que estaba leyendo que lo volví a leer y después otra vez. Y no lo leía varias veces porque no le entendiera. De hecho, es un libro que es muy sencillo de entender, pero tiene tantas reflexiones, te pone a meditar, tiene también la habilidad de ponerte en la piel o en el lugar de cada uno de los personajes que salen en esta novela. Y fue lo que pensé. Dije, ¿por qué me esperé tanto tiempo para leer este libro? Si a ti te ha pasado algo así, dime con qué libro te ha sucedido que tú has dicho, ¿por qué me esperé tanto tiempo en leer este libro? Tal vez incluso puede ser que sea un libro que tú ya habías comprado y duró incluso hasta años en tu librero porque terminabas agarrando otro libro. Y al final decides agarrarlo, lo lees y quedaste totalmente maravillado. Bueno, pues cuéntame con qué libros te ha pasado algo así. Tal vez lo puedes compartir con todos nosotros en los comentarios aquí abajo. Así es que entremos de lleno a lo que trata el libro de Canek. Recuerden que no voy a hablar mucho porque el libro es muy cortito y no quiero decir muchos spoilers, porque decir ciertos spoilers puede hacer que ya te diga básicamente gran parte de esta novela. Y mi objetivo es que tú lo leas, que no te diga aquí yo de todo lo que se trata, sino que tú digas en qué se quedó, qué sigue, quiero leerlo. Así es que voy a cuidar mucho lo que voy a decir. Así es que vamos a empezar diciendo que el protagonista
de Canek se llama Jacinto Canek. Pero ¿quién fue Jacinto Canek? ¿Existió? Jacinto Canek sí existió y fue un líder maya, considerado por muchos como un héroe maya. Y este libro de Canek trata precisamente de el acontecimiento muy importante que tuvo alrededor de la vida de Jacinto Canek, que fue en 1761, cuando en vista de las injusticias que estaban siendo sometidos las personas de su pueblo, que los tenían trabajando en haciendas. Recuerden que en esas épocas los mayas ya habían sido conquistados, aunque ellos no terminaran por aceptarlo, pero era la realidad. Ellos ya estaban siendo conquistados, solo que a ellos no les gustaba, es normal. Y los tenían trabajando en haciendas y los trataban muy mal. Y entre comillas se decía que los tenían como trabajadores, pero ellos estaban en esas haciendas, en esos ranchos, más que nada como esclavos. Era la realidad, era la situación que vivían los mayas y muchos pueblos indígenas de aquellos años. Estoy hablando de 1761. Bueno, Jacinto Canek pertenecía en esa ocasión porque él no era de estar siempre en un solo pueblo maya. Él se estuvo moviendo. La historia cuenta esto, aunque este libro no es un libro de historia. Recuerden, es una novela histórica mexicana ambientada en ese suceso de 1761. Pero en fin, Canek no pertenecía en sí a un pueblo en específico. Se movía de un pueblo a otro. Para ese entonces estaba en un poblado en Yucatán, pero si vamos a ser lo más específicos que se pueda en la traducción de este pueblo, como es un nombre maya, no se pronuncia Cisteil, sino que se pronuncia con K de kilo. Quisteil, es Quisteil. Pero ya cuando lo vemos nosotros plasmados, como les menciono, ya en un libro va a venir con C de casa como Cisteil, que no viene acento en la última sílaba. Ahora bien, Canek pertenecía en ese entonces a ese poblado. Y en vista de tantas injusticias a las cuales estaban siendo sometidos, decide hablar con el pueblo y los convence y les dice, tenemos que rebelarnos, no tenemos que permitir que nos tengan como esclavos. Las personas decían, pero es que ellos tienen muchas armas. La realidad de las cosas es que tenían alta tecnología para esas épocas ellos, los que los tenían sometidos, los que los tenían a ellos trabajando en haciendas. Pero ellos, los mayas, pues contaban con machetes, o sea, básicamente no tenían armas, además de que eran muy, muy poquitos comparados con pues sus oponentes. Así es que pues no había mucha oportunidad de que pudieran ellos salir victoriosos. Aún así, Canek les dice que en realidad, y así es como lo plasma magistralmente y poéticamente Hermilo Abreu en esta obra, de una manera muy poética, con una prosa muy bonita. Incluso pensé en leérselos directamente del libro, pero dije, no, quiero que ustedes lo descubran. Pero básicamente así, en mis palabras, les hace ver Canek que ellos están siendo esclavos en sus propias tierras, porque ellos nacieron ahí y de repente vinieron y los conquistaron y ahora ya los tenían a ellos como si fueran extranjeros y los tenían trabajando como esclavos. Tal es así que incluso en el libro se plasma como cuando alguien vendía una hacienda, en esa transacción se iban los edificios, las haciendas, las herramientas, el ganado y también los trabajadores, que en este caso eran pues los mayas. En vista de esa situación, deciden rebelarse. La pregunta es, ¿qué pasará? ¿Podrán salir victoriosos los mayas de ese pueblo de Quisteil? ¿Qué pasará con Canek? También otra de las cosas que se ve, aunque ese es el punto principal del libro, pero también se hace ver cuestiones, por ejemplo, meramente humanas, como una bonita amistad que tiene Jacinto Canek con un niño
el cual no les voy a decir de dónde proviene el niño ni cómo se llama para que ustedes puedan leerlo, para que puedan descubrirlo. Pero en esa amistad con ese niño, ustedes van a ver el lado humilde, el lado tierno, el lado cómico, no sé, un cúmulo de emociones les va a transmitir la relación de Jacinto Canek con un niño. Eso es algo sorprendente, cómo lo plasma Hermilo Abreu Gómez. Pero el punto fuerte tiene que ver con la rebelión. Así es que, ¿qué va a pasar con Canek? ¿Qué va a pasar con los mayas que viven en ese poblado de Seasteil o en el poblado de Keasteil? ¿Qué va a pasar con ese poblado? ¿Saldrán victoriosos? Bueno, descúbranlo leyendo Canek. Créanme, no se van a arrepentir. Si yo tengo que poner una calificación a esta obra literaria, que de todas las obras que he leído de mexicanos, la verdad, esta es una de las que más me gusta. Yo sin duda le pongo a Canek 5 estrellas, sin dudarlo. Y cuando lo leí, yo dije, con toda razón, Canek siempre suele estar, o por lo general suele estar, en la sección de clásicos de la literatura universal. Con razón ha perdurado en el tiempo, con razón ha traspasado fronteras y con razón se analiza en las escuelas, así como se suele analizar otros libros como El Principito, como Romeo y Julieta, entre otros. Que por cierto me acordé que hace como 2 años uno de mis primeros videos fue de Romeo y Julieta. Y nunca se me olvida que dentro de los comentarios había una persona que me agradecía porque decía que mi video de Romeo y Julieta le ayudó a hacer la tarea. Así es que dije, bueno, esperemos que ahora con este video de Canek también pueda encontrarme a alguien que me comente algo parecido. ¿Qué más tengo que decirles antes de finalizar todos estos datos de Canek? Bueno, que Canek está dividido en 5 partes y cada una de estas partes a su vez tiene varias divisiones muy cortitas que te enseñan reflexiones diferentes, pero la suma de cada una de ellas te lleva a la historia magistral que nos quiere transmitir Hermilo Abreu Gómez. Pues sin más por el momento, hemos llegado al final ahora sí de mi video. Me dio mucho gusto saludarles. También aprovecho para decirles que si tú tienes un amigo que le gusta leer o que quiere iniciarse en la lectura, por favor, háblale acerca de mi canal para que cada vez seamos más. Me dio mucho gusto saludarles y que se la pasen bonito. Hasta la próxima.